Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Comparte este programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Muchas gracias por tu entusiasmo y compromiso en este proyecto. Gracias a esto ya están completas las grabaciones para el resto del año. Continúa viendo los videos. Este mes hemos superado las 16.500 vistas y las 3.000 horas de escucha en YouTube. Lectura del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 5. Vivamos en la fe. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios, multiplicamos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonios y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecados que sí llevan a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos con el verdadero como su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Amén. Lectura del Antiguo Testamento. Libro de Ezequiel, del capítulo 21 al capítulo 25.
La espada justiciera. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, mira hacia Jerusalén, clama contra sus santuarios, profetiza contra sus tierras de Israel, anúnciale que así dice el Señor: Yo estoy contra ti, desenvainaré mi espada, mataré a justos y a malvados por igual, puesto que he de exterminar de ti tanto a justos como al malvado. Mi espada saldrá contra todos, desde el sur hasta el norte. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado, delante de ellos, llora con amargura. Y cuando te pregunten por qué lloras así, diles que es por la noticia de lo que va a suceder. Esta noticia hará que todos los corazones desfallezcan y todas las manos caigan, que todos los ánimos decaigan y todas las rodillas tiemblen. Ya está por llegar, ya es una realidad. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza y clama, así dice el Señor. La espada afilada y pulida, afilada para masacrar y pulida para fulgurar. ¿Hemos de alegrarnos cuando el cetro de mi hijo menosprecia toda vara? La espada está lista para ser pulida y ser empuñada, afilada y pulida para la mano del asesino. Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra mi pueblo y contra todos los príncipes de Israel. Han sido arrojados contra la espada, lo mismo que mi pueblo, por tanto, golpéate del pecho. La prueba viene, ¿y qué si el bastón de autoridad deja de ser? El Señor y Dios afirma: Hijo de hombre, profetiza, golpea una mano contra la otra, que la espada hiera 2 y a 3 veces. Es la espada de la muerte, que a todos mantiene amenazados, para que el corazón desfallezca y aumente el número de víctimas. Ya he colocado en las puertas la espada asesina, en la espada bruñida para centellar y afilada para matar. Hiere a la derecha y a la izquierda, donde quiera que gire la espada. También yo golpearé mano contra mano y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo ha dicho. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para que llegue por ellos la espada del rey de Babilonia. Estos 2 caminos partirán del mismo país, y a la entrada de cada uno de ellos colocarás una señal que indique a qué ciudad conduce. Traza un camino para que la espada llegue contra Rabá de los amonitas y contra Jerusalén, la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta cómo el adivino. Sacude las saetas, consulta los ídolos y examina el hígado de un animal. Con su mano derecha ha marcado el destino de Jerusalén. Prepara arietes para derribar las puertas, levanta rampas y edifica torres de asalto. Alza la voz en grito de batalla y da la orden para la matanza. Por las alianzas ya hechas, los habitantes de Jerusalén creerán que se trata de una falsa visión, pero aquel rey les recordará la iniquidad por la que serían capturados. Por eso dice el Señor y Dios: se les ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones. Expuestas están sus acciones pecaminosas y por eso serán capturados. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tus días han llegado, la hora de tu castigo es inminente. Así dice el Señor y Dios: quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruina, ruina, todo lo convertiré en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho, a quien pediré
que establezca la justicia. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor y Dios acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre, pulida está para devorar y centellar como relámpago. La espada degollará a sus infames malvados, pues sus visiones son falsas y sus adivinanzas mentiras. Pero su día ha llegado, la hora de su castigo es inminente. Espada, vuelve a tu vaina, allí, en tu tierra de origen, donde fuiste criada, allí te juzgaré. Sobre ti derramaré mi ira, sobre ti soplaré el fuego de mi furor. Te entregaré en mano de gente sanguinaria y destructora, serás pasto para el fuego, salpicaré con tu sangre todo el país y borraré tu memoria de la faz de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Los pecados de Jerusalén. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, ¿la juzgarás tú? ¿Juzgarás a la ciudad sanguinaria? Denúnciala por todas sus prácticas abominables. Adviérteles que así dice el Señor y Dios: ha llegado tu hora, ciudad que derrama sangre entre tus calles y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años, por eso te haré objeto de deshonra y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama, gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los príncipes de Israel que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tratan con desprecio a su padre y a su madre, oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda, menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incitan a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que comete perversidades. Hay quienes deshonran la cama de sus padres y obligan a las mujeres a tener relaciones en sus periodos de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros deshonran con las lascivias de sus nueras y hasta hay quienes violan a sus hermanas y a las hijas de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, afirma el Señor y Dios. Pero yo voy a golpear mis manos en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Cuando yo te haga frente, podrás resistir tu corazón y tendrán fuerzas tus manos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, el pueblo de Israel se ha convertido para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo que se quema en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso, así dice el Señor y Dios: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén, así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira y los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno,
así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad. Entonces sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Hay una conspiración de sus príncipes en la que, como leones rugientes que despedazan sus presas, devoran a la gente y se apoderan de las riquezas, de los objetos de valor, y aumenta el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco prestan atención a mis sábados. He sido profanado entre ellos. Los oficiales de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo disfrazan mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor y Dios, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, maltratan injustamente al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga a la derecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. Las dos hermanas adúlteras. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, te cuento que había dos mujeres, hijas de una misma madre. Desde jóvenes se hicieron prostitutas en Egipto. En esa tierra fueron manoseadas sus pechos virginales fueron acariciados. La mayor se llamaba Ahola y la menor Aholiba. Me uní a ellas y me dieron hijos e hijas. Ahola representa a Samaria y su hermana Aholiba a Jerusalén. Mientras Ahola me pertenecía, se prostituyó y se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios, todos ellos guerreros vestidos de color azul, gobernadores y oficiales, jóvenes apuestos y hábiles jinetes. Como una prostituta se entregó a lo mejor de los asirios, se contaminó con todos los ídolos por los que sintió pasión. Jamás abandonó la prostitución que había comenzado a practicar en Egipto. Desde su juventud fueron muchos los que se acostaron con ella, muchos los que acariciaron sus pechos virginales y se desahogaron su lujuria con ella. Por eso la entregué en manos de sus amantes los asirios, con quienes ella se apasionó, y ellos la desnudaron, le quitaron sus hijos y sus hijas y la mataron a filo de espada. Fue tal el castigo que ella recibió que se convirtió en ejemplo para las mujeres. Que su hermana Aholiba vio esto, dio rienda suelta a sus pasiones y se prostituyó aún más que su hermana. Ella también se enamoró perdidamente de los asirios, todos ellos gobernadores y oficiales, guerreros vestidos con mucho lujo, hábiles jinetes y jóvenes muy apuestos. Yo pude darme cuenta de que ella se había contaminado y seguido el ejemplo de su hermana. Aholiba llevó más allá sus prostituciones. Vi en la pared figuras de babilonios pintadas de rojo, con cinturones y amplios turbantes en la cabeza. Todas ellas tenían aspecto de oficiales y se parecían a los habitantes de Babilonia. Al verlos, se enamoró de ellos perdidamente y envió mensajeros a Babilonia. Los babilonios vinieron y se acostaron con ella en el lecho de sus pasiones. A tal punto la contaminaron con sus prostituciones que se hastió de ellos.
pero exhibiendo su desnudez, practicó con descaro la prostitución. Entonces me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido una prostituta. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como los de un caballo. Así echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios manoseaban sus senos y acariciaban sus pechos virginales. Por eso, Aholiba, así dice el Señor y Dios, voy a incitar contra ti a tus amantes, de los que te alejaste con disgusto. De todas partes traeré contra ti a los babilonios y a todos los caldeos y a los de Pecot, Soa y Coa, y con ellos a los asirios, todos ellos jóvenes apuestos, gobernantes y oficiales, guerreros y hombres distinguidos, montados a caballo. Vendrán contra ti con armas, carros de guerra y carretas, mucho pueblo con armadura, escudos y cascos. Les encargaré que te juzguen, que te castigarán según tus costumbres. Descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos te maltratarán con furia. Cortarán la nariz y las orejas, a tus sobrevivientes los matarán a filo de espada, te arrebatarán a tus hijos y a tus hijas, y a los que aún queden con vida serán consumidos por el fuego. Te arrancarán tus vestidos y te quitarán tus joyas. Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución que comenzaste en Egipto. Ya no desearás esas cosas, ni te acordarás más de Egipto. Así dice el Señor y Dios, voy a entregarte en manos de los que odias, en manos de los que te alejaste con disgusto. Ellos te tratarán con odio y te despojarán de todas sus posesiones. Te dejarán completamente desnuda y tus prostituciones quedarán al descubierto. Tu lujuria y tu promiscuidad son las causas de todo esto, porque te prostituiste con las naciones y te contaminaste con sus ídolos. Por cuanto has seguido los pasos de tu hermana, en castigo beberás la misma copa. Así dice el Señor y Dios. Beberás la copa de tu hermana, una copa grande y profunda, llena hasta de burla y escarnio, llena de embriaguez y dolor. Es la copa de ruina y destrucción, es la copa de tu hermana Siria. La beberás hasta la última gota, la romperás en 1000 pedazos y te desgarrarás los pechos, porque yo lo he dicho, afirma el Señor y Dios. Por eso dice el Señor y Dios, por cuanto me has olvidado y me has dado la espalda, sufrirás las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor me dijo, hijo de hombre, ¿juzgarás tú a Ahola y a Aholiba? Échales en cara sus abominaciones. Ellas han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos y hasta han sacrificado a los hijos que me dieron, las han ofrecido como alimento a esos ídolos. Además, me han ofendido contaminando mis santuarios y a la vez profanando mis sábados. El mismo día que sacrificaron sus hijos para adoración a sus ídolos, entraron a mi santuario y lo profanaron y lo hicieron en mi propia casa. Y por si fuera poco, mandaron a traer gente de muy lejos. Cuando esa gente llegó, ellas se bañaron, se pintaron los ojos y se adornaron con joyas. Luego se sentaron en un diván lujoso frente a una mesa donde previamente habían colocado el incienso y el aceite que me pertenecen. Había ruido de una multitud despreocupada. Vinieron sabeos del desierto junto a gente común. Adornaron a las mujeres poniéndoles brazaletes en sus muñecas y hermosas coronas sobre sus cabezas. Pensé entonces en esa mujer
desgastada por sus adulterios. ¿Ahora van a seguir aprovechándose de esa mujer prostituida? Y se acostaron con ella como quienes se acuestan con una prostituta. Fue así como se acostaron con esa mujer lesiva llamada Ahola y Aholiba. Pero los hombres justos les darán el castigo que merecen las mujeres asesinas y adúlteras, porque son unas adúlteras y tienen las manos manchadas de sangre. En efecto, así dice el Señor y Dios, que se convoque a la multitud contra ellas y que sean entregadas al terror y al saqueo, que la multitud las apedree y las despedace con la espada, que maten a sus hijos y a sus hijas y prendan fuego a sus casas. Yo pondré fin en el país a esa conducta llena de lascivia. Todas las mujeres quedarán advertidas y no seguirán su ejemplo. Serán responsables de sus lascivias y pagarán las consecuencias de sus pecados de idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor y Dios. La olla hirviente. El día 10 del mes 10 del año 9, el Señor me dirige la palabra. Hijo de hombre, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia ha atacado a Jerusalén. Cuéntale una parábola a este pueblo rebelde y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Coloca la olla sobre el fuego y échale agua. Agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pierna y de lomo. Llénala con lo mejor de los huesos, con lo mejor del rebaño. Amontona leña debajo de ella para que hierva bien el agua y se cuezan bien los huesos. Porque el Señor y Dios dice: ay de la ciudad sanguinaria, ay de esa olla oxidada, cuyos óxidos no se pueden quitar. Saca uno a uno los trozos de carne, tal como vayan saliendo. La ciudad está empapada en su sangre, pues ella la derramó sobre la roca desnuda. No la derramó por el suelo, donde el polvo la podía cubrir. Sobre la roca desnuda he vertido su sangre para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira y daré lugar a mi venganza. Porque así dice el Señor y Dios: ay de la ciudad sanguinaria, yo también amontonaré la leña. Vamos, apilaré la leña y encenderán el fuego. Cocinaré la carne y prepararé las especies y que se quemen bien los huesos. Pongo la olla vacía sobre las brasas hasta que el bronce esté al rojo vivo y se funda en ella sus impurezas y se consuman sus herrumbres. Por ella disfruto todos los esfuerzos. Está tan oxidada que ni el fuego la puede purificar. Jerusalén, ya he querido purificarte de tu infamia, lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedará limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré compasión ni cambiaré de parecer. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones, afirma el Señor y Dios. Muerte de la esposa de Ezequiel. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos, pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Por la mañana hablaré al pueblo y por la tarde murió mi esposa. La mañana siguiente hizo lo que se me había ordenado. La gente del pueblo me preguntó: ¿no nos vas a explicar qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les contesté: el Señor me dirigió la palabra y me ordenó: adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios.
voy a profanar mi santuario, orgullo de su fortaleza, el templo que les deleita la vista y en el que depositan su esfuerzo, los hijos y las hijas que ustedes dejaron morir a filo de espada, y ustedes harán lo mismo que yo, no se cubrirán la barba ni comerán el pan de duelo. Llevarán el turbante sobre la cabeza y se calzarán los pies. No llorarán ni harán lamentos, sino que se consumirán a causa de sus pecados y gimirán unos contra otros. Ezequiel les servirá de señal y ustedes harán lo mismo que él hizo. Cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor y Dios. Y tú, hijo de hombre, el día que yo les quite su fortaleza, su alegría y su gozo, la delicadeza de sus ojos, el deseo de su corazón y sus hijos e hijas, vendrá un fugitivo a comunicarte la noticia. Ese mismo día se te soltará la lengua y no callarás más. Entonces podrás hablar con el fugitivo, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra Amón. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra los amonitas y profetiza contra ellos. Diles que presten atención a la palabra del Señor y Dios. Ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado, que el país de Israel era devastado y que los habitantes de Judá se los llevaban al exilio. Por eso yo los entregaré al poder de los pueblos del oriente. Ellos armarán sus campamentos y establecerán entre ustedes sus moradas. Comerán sus frutos y beberán su leche. Convertiré a Rabá en un pastizal de camellos y a Amón en un corral de ovejas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Así dice el Señor y Dios: ustedes los amonitas aplaudieron, saltaron de alegría y maliciosamente se rieron de Israel. Por eso yo extenderé mi mano en su contra y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de entre los pueblos y los destruiré por completo. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Profecía sobre Moab. Así dice el Señor y Dios: por cuanto Moab y Seir dicen: Judá es igual a todas las naciones, voy a abrir el flanco de Moab, de un extremo a otro lo dejaré sin ver. Yesemot, Baal Megón, Kiaretayín, ciudades que son su orgullo. Entregaré a Moab y a los amonitas en manos de los pueblos del oriente. De los amonitas no quedará ni el recuerdo entre las naciones, y sobre Moab traeré castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra Edom. Así dice el Señor y Dios: porque Edom se vengó con alevosía de Judá, y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso, así dice el Señor y Dios: extenderé mi mano contra Edom y exterminaré a los hombres y animales. Les dejaré en ruinas desde Temán hasta Dedán. Todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que dictamine mi ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza, afirma el Señor y Dios. Profecía contra los filisteos. Así dice el Señor y Dios: los filisteos se vengarán con alevosía. Con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso, así dice el Señor y Dios: extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Mi venganza contra ellos será terrible. Los castigaré con mi ira, y cuando ejecutare mi venganza sabrán que yo soy el Señor. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.